Buenos días. Qué alegría poder compartir juntos una vez más. Sí, desde Uruguay, pasando por Colombia, hasta España. Qué bendición. Espero que hoy la palabra del Señor pueda bendecirnos, animarnos, confrontarnos y llevarnos a su presencia. Estaremos meditando en el Salmo 73, uno de mis salmos preferidos. Y el título seguramente ya muchos lo han visto: cuando tu espiritualidad no es rentable. Hoy veremos cómo es que un hombre descubrió que su espiritualidad, podríamos decir su piedad, para usar las palabras de Timoteo o el de Pablo en Timoteo, le estaba generando las ganancias, no le estaban generando las ganancias que él esperaba, pero sí le estaban generando lo contrario. Y anticipo que la parte más importante de este salmo va a estar justo en el centro. Ahí veremos cómo Dios lo sacó de una profunda crisis de fe. ¿De qué se trata su crisis de fe o de qué se trataba? A propósito, me gustaría preguntarte si has experimentado alguna vez algo que pudieras describir como una crisis de fe. Esa es una crisis. ¿Has experimentado alguna vez algo que pudieras describir como crisis de fe? ¿Qué sentimientos experimentaste entonces? ¿Qué decisiones tomaste o dejaste de tomar durante esa experiencia? ¿Cómo saliste de esa crisis? Quizá no has salido. Quizá por eso estás hoy aquí. Por todas partes escuchamos consejos rápidos, psicológicos, filosóficos, que prometen resolver nuestras crisis existenciales. Y lo más preocupante es que muchas de esas ideas también están dentro del ámbito cristiano. Hemos pasado de predicar que Cristo es la respuesta a predicar, y lo hacen muchos hoy, especialmente ahora que hay tantas redes, que la solución está en lo mismo que la psicología o la filosofía u otras ramas del saber proponen como soluciones para nuestras crisis existenciales. Pero la crisis de la que vamos a hablar hoy, en la que una persona descubre que su espiritualidad lo ha dejado en bancarrota, entre comillas, de esa crisis solo se sale de una manera milagrosa. Y si tú nunca has pasado por una crisis de fe, quizás sea porque no has tenido fe. En todo caso, para ti, la solución es la misma. Es milagrosa. Primero, vamos a ver en el Salmo 73 y vamos a recorrerlo paso a paso. No nos vamos a adelantar en la lectura, lo voy a hacer paso a paso. Y la primera parte es ese contexto del autor. ¿Quién es el que escribe? Salmo 73, verso 1 dice: Salmo de Asaf. Ya sabemos quién es el autor. E inicia así: Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Hasta ahí el salmista es Asaf, un levita, músico, jefe del coro durante los reinados de David y Salomón. Diríamos durante la época de oro del pueblo de Israel. Quizá en ese contraste vamos a entender cómo durante la época de oro él tiene una crisis en la que ve que unos prosperan y otros no. Su perspectiva entonces es la de un hombre profundamente comprometido con el culto y con la teología de Israel. E inicia con una tesis, lo que pudiéramos decir una conclusión. Algo así como cuando se inicia por el concepto más importante o con lo que él concluye, pero luego explica el problema. Y su tesis es la siguiente: Dios es bueno, verdaderamente es bueno, ciertamente es bueno. Pero ¿qué significa que Dios es bueno? ¿Con quiénes es bueno Dios?
La reflexión aquí es que todos nosotros podemos dar por sentado la verdad de este versículo. ¿Cuántos conmigo pueden decir Dios es bueno? ¿Todo el tiempo es bueno? Sí, pudiéramos decirlo así de claro, así de fuerte, todas las veces, sin necesidad incluso de que hayan cosas que nos convenzan de que lo que Él nos da o que depende de lo que Él nos da es como le vamos a llamar a Él, que es bueno. Y así pudiéramos decir que incluso las adversidades son buenas. Las cosas que no me agradan resultan siendo buenas, porque todo lo bueno viene de Dios. Dios es bueno. Sin embargo, va a aparecer la crisis, el conflicto. Y el conflicto inicial es sobre una idea que aunque nosotros mismos podemos decir que Dios es bueno, esta idea es generalizada y es esta. Es la óptica errada de que yo merezco bendiciones. Y como yo merezco bendiciones, en el fondo creemos que como Dios es bueno, que Dios me ama, Él tiene la obligación de ser bueno conmigo. Porque Dios es bueno con los buenos y ha de ser malo con los malos. ¿Cuántos quieren bendiciones? Ahora con lo que acabo de decir, quizá no respondas muy rápido, pero todos en el fondo de nuestro corazón creemos que merecemos que nos pasen cosas buenas. Aquí está una de las principales crisis de fe. Esperamos que nuestra espiritualidad o piedad nos genere rentabilidad, nos generen bendiciones, beneficios terrenales, de acuerdo a lo que cada uno considere que es bueno. Cada uno de nosotros está esperando que la piedad, la espiritualidad, orar, leer la Biblia, ser buenos cristianos nos genere réditos, nos genere beneficios. Esperamos una compensación. Era la misma lógica en la época de Asaf. Se llama la teología retributiva, en la que se dice que a los justos les debería pasar cosas buenas y a los malos, pues cosas malas. Dios debe bendecir al justo y castigar a los malvados. ¿Usted diría amén? No lo decimos así, pero en nuestra filosofía, manera de pensar, manera de sentir la vida, creemos que es así. ¿Qué sucede cuando esa lógica se trastoca? Aparece la crisis. Y entonces Asaf nos va a decir que hay una crisis de fe del verso 2 hasta el verso 14. Miren la crisis de fe. Y anticipo, la crisis de fe es expectativa versus realidad. Así comienza Asaf un pero. Sí, Dios es bueno con los justos, pero... Verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y atención, ahora viene la expresión que pone en evidencia la espiritualidad de estos tiempos, quizá tu espiritualidad. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Inicia esta sección diciendo, en cuanto a mí, casi resbalo, casi caigo,
¿Por qué? Porque tuve envidia, pero no cualquier envidia. Viendo la prosperidad de los impíos. ¿Y cómo termina? ¿Y yo? ¿Castigado y azotado? Todas las mañanas. Su crisis inicia con una comparación. Primero empieza por la expectativa de que Dios es bueno y por lo tanto me deben pasar cosas buenas. Y que como a los malos deben pasarle las cosas malas, no entiende por qué a este que es malo, malvado, impío, le pasan cosas buenas. Está prosperando y además es arrogante y además con su lengua pasea toda la tierra. Se burla de Dios. Dice, ¿acaso Dios sabe? Dios no sabe. Dios no se va a enterar. O quizá dicen, pues Dios como es tan bueno y tan perdonador, pues me soporta y yo puedo vivir así, igual me está yendo bien. Es la expectativa de que Dios me bendiga, es lo que creo, contra la realidad, que es lo que veo, lo que supongo que debería sucederme en tiempo real, pero me está sucediendo todo lo contrario. Esto genera esa crisis existencial de la que hemos hablado. ¿Cuál es esa crisis? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy espiritual? ¿De qué ha servido mi piedad? Si se supone que me debe servir para que me dé buenos beneficios si estoy siendo castigado todas las mañanas. No sé si alguna vez has sentido algo parecido. Yo lo he sentido muchas veces. En personas ajenas a mí, lo he visto desde niño. Recuerdo un hombre en un pueblo ahí de Colombia. Yo llegué ahí a servir a esa iglesia y fue una de las primeras personas que conocí. Muy amable el hombre, un hombre de campo, pero a las pocas semanas fui a visitarlo a la finca en la que trabajaba para saber por qué no había venido a la iglesia recientemente. Y me dijo esto: ¿de qué me sirve ir a la iglesia cristiana si antes de ser cristiano me iba mejor? Así que yo me quedo donde estoy, porque me iba mejor en donde estaba que yendo a la iglesia cristiana. ¿Cuál era la expectativa de este hombre? Si voy a la iglesia es para que me vaya bien. Es lo que me han prometido. Es lo que me han dicho, que si yo me pego de la mano de Dios, que lo busco, me tiene que ir bien. ¿Y acaso olvidamos las palabras de Jesús cuando lo que prometió fue adversidad, pero con la promesa de estar con nosotros? Vamos a ver esto más adelante, pero eso es lo que se olvida. Lo que esperamos, y creo que algunos de ustedes pueden estar aquí sentados esperando que les pase cosas buenas y dicen, voy a la iglesia para que Dios me bendiga. Asaf no tenía a su disposición la misma información que nosotros tenemos hoy. Pero aunque nosotros la tenemos, sufrimos las mismas crisis que él. Nuestra experiencia, ver que los malos prosperan. ¿Cómo es posible que este malo tenga documentos y yo no? ¿Cómo es posible que esté haciendo estas trampas, le vaya bien, y yo que trato de hacerlo por el camino correcto, me cuesta más, sufro más y me decepciono una y otra vez de estos asuntos? Y encima vengo a la iglesia y espero que pues en la oración y con la compañía de mis hermanos pues me vaya bien, pero no me va bien. Porque tú crees que que te vaya bien es que te sucede esto o aquello específicamente, pero Dios dice otra cosa. No es que aquello sea malo, es que todo terminará siendo bueno. Y entonces nosotros sufrimos porque, repito, creemos saber cuál es la verdadera bendición para nuestras vidas. Y aparece la envidia. En mi caso, constantemente he pasado por ese mismo sentimiento de Asaf que él denomina como envidia. Pero la palabra envidia se queda corta. En realidad era una indignación justiciera. Era una amargura que le quemaba a tal punto de hacerlo tropezar. Imagínalo ahí, luchando con sus pensamientos y sentimientos. Lo entiendo porque yo mismo lo he vivido. Deseando el mal para otros después de que los ha visto triunfar.
O como yo, a veces diciendo, si a mí me va mal, pues por lo menos me conforme con que al otro le vaya mal. Y si me va mal, al otro que le va mejor, por lo menos lo voy a rebajar con mi difamación a mi mismo nivel. Empate. Hay maneras de definir la envidia. Hay quienes la definen como una declaración de inferioridad. En este caso, lo vamos a ver, es la declaración de un problema contra Dios. No solo querer algo que el otro tiene y que yo no tengo, sobre todo es desear que al otro también le vaya mal. Quizás sí nos quedamos tranquilos. Por lo menos Asaf hizo algo que muchos ni siquiera se sientan a pensar. Y eso nos lleva a la tercera sección del Salmo, versos 15 al 17. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Escuche, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cómo intentó Asaf resolver su crisis? Primero, lo intentó tratando de darle coherencia a su creencia con la realidad que estaba viviendo cada día. Por esa razón, no tenía sentido para él y no lo tiene porque su teología no estaba bien. Faltaba una comprensión esencial respecto a la eternidad. Así que llegó a una explicación que solo está, ¿en dónde está? En el santuario de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Escúchame, antes de pensar que Asaf se alivia por el final de los malos, porque son malos, tienes que llegar hasta el final del Salmo para comprender mejor esta revelación de Asaf. Él no está feliz, no está tranquilo, no es simplemente que comprendió al final de aquellos, porque llegará un punto en el que el otro no es el asunto, es él mismo. Y por eso este es el momento más importante en la vida y en el Salmo, que resuelve la crisis de Asaf. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo resuelves tú tus crisis de fe? ¿A quién buscas? ¿A dónde huyes? ¿Qué actitudes tienes? Para los que son ya creyentes de tiempo, cuando estás en crisis de fe, ¿es al santuario donde vas? ¿O es lo último que quieres hacer? Y cuando decimos santuario, antes de que me digas, se refiere a la iglesia, sí, en cierta medida se refiere a la iglesia. Asaf no está aquí, o está en un contexto en el que habla del templo, o sea, de estar juntos. Y no es simplemente acudir a la iglesia, pero eso está en esa idea de ir al santuario. ¿Qué es lo que solemos hacer nosotros? No importa cuál sea el origen de nuestras crisis, siempre tenemos esa idea de perder de vista lo esencial para empezar a compararnos. Para ver si en la comparación hay alguna respuesta o alguna acción. Y nunca vamos a encontrar las respuestas así. Las tendencias psicológicas, filosóficas pueden decirnos que se necesita, por ejemplo, introspección. Lo que algunos están haciendo en este momento. Espero despertarlos con ese comentario algunos. En ese escenario, en el de la introspección, el yo se convierte como en un laboratorio, pero también en el juez, pero también en el remedio. Y entonces el camino de la sanación o la verdad pasa por mirar hacia adentro y encontrar luz y coherencia interior. Pero en la visión bíblica, no somos salvados por descubrirnos, sino que somos salvados por redención. No nos curamos autoanalizándonos, sino rindiéndonos ante la verdad de Dios. El yo no es el centro,
sino que tiene que ser el lugar donde Dios reina. Transformación viene entonces de afuera hacia adentro, por la gracia que viene de Dios y no por nuestro autoanálisis. ¿Qué descubre Asaf en este caso? Que aquello que llama envidia no es otra cosa que una horrible evidencia de lo que somos los seres humanos. Y es horrible. Se lo aseguro, es muy horrible. Insaciables, permanentemente insatisfechos, personas que nos sentimos o nos sentiríamos bien con las migajas que hay en este mundo mientras desaprovechamos los mejores manjares que vienen del cielo. Estoy seguro que ahora mismo nuestra mente podría estar diciendo, Dios es todo. Pero nuestras emociones, nuestra manera de pensar, nuestras actitudes, nuestra sonrisa o falta de ella, demuestran todo lo contrario. La conciencia de un vacío que solo Dios puede llenar, ese se llena con otras distracciones en la vida. Dijo un teólogo que yo creo que no sabía lo que estaba diciendo. Alguna vez lo puedes buscar, pero él dijo, el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios. Y es verdad. Y estás tratando de llenarlo con otras cosas, sentirte lleno, satisfecho, feliz, con otras cosas. Todo lo que signifique para ti estar feliz. Y mientras no seas consciente de ese vacío, vagarás, divagarás, buscando llenarte con pequeñeces. Sufrirás montañas rusas emocionales de estar una vez demasiado feliz con eso que es efímero y por lo tanto al poco tiempo volver a estar insatisfecho porque todo pasa o a todos nos acostumbramos, todo se acaba y porque todo es efímero. El cielo y la tierra pasarán. ¿Qué hace que tenías buena salud y juventud? Hace poco, ¿verdad? Quizá tenías una cuenta estable en el banco. Y pasa. Y un día se acaban los ahorros por alguna razón. ¿Alguna vez te sientes bien con tus títulos? Y de repente te vuelves inmigrante. Y ya no vale. Te casas con la mujer más hermosa y sigue siendo hermosa. Pero el tiempo pasa. Y te acostumbras, hasta la belleza te acostumbras. Se te vuelve paisaje. ¿No han visto eso que uno dice, wow, qué paisaje? Y ya te acostumbraste y luego viene la gente y dice, oh, qué hermoso paisaje. Ah, pues sí, porque te acostumbras hasta lo bueno. Y por si fuera poco, este mundo se encarga permanentemente de generarnos insatisfacción. ¿Saben por qué? Porque les interesa que seamos consumidores. Siempre te van a vender una idea. Te van a crear una necesidad que no tienes. De eso se trata la publicidad. Una necesidad que no tienes. Y a eso se los anticipé a los adolescentes. Le podemos llamar adolescencia permanente. La palabra adolescencia, adolecer, viene de ahí. Y somos adolescentes permanentes. Es una adolescencia que sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Siempre necesitamos emociones poderosas, estímulos magníficos, especialmente los adolescentes de ahora. ¿Cómo serán los adultos del futuro? Y hay dos quejas típicas en ese tipo de adolescencia. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? O ¿por qué no me pasan estas otras cosas a mí? La reacción típica es compararnos, desear lo que otros tienen, no agradecer lo que sí tenemos, soñar con mundos mejores. La resolución está en Dios.
Ahí está en el verso 16 y verso 17, al entrar al santuario de Dios, después de ese intento fallido de darle desde su óptica una coherencia, a resolver su crisis de fe, comprendió. ¿Por qué? Porque aunque su parte activa fue entrar al santuario, esa es nuestra parte activa, es Dios quien resuelve la incomprensión. Y escúcheme, si no recuerda nada más de esta predicación, esto es lo que yo quisiera que recuerde. Entrar al santuario de Dios significa una relación con Dios a través de Jesucristo, no solo por asistir a la iglesia, sino a través de Jesucristo. ¿Cómo puedo llegar a Él, a Dios, al santuario? Pues solo por Jesucristo. Esto no es exclusivamente este asunto de ir a la iglesia, sino ser de la iglesia de Cristo, y que inicia con la obra de Jesucristo. ¿Y sabes qué dijo un día a sus discípulos momentos antes de ser arrestado para morir en nuestro lugar? Jesús les dijo: ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Me encanta eso porque Jesús da por hecho que nosotros sabemos. Y yo doy por hecho que la mayoría de los que estamos aquí sabemos. Pero uno de ellos, le recuerda este nombre, Tomás, trató de corregirlo diciendo: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Pero lo curioso es que Jesús le está diciendo momentos antes que ellos saben. Se los había dicho. Por algo es que nosotros necesitamos aprender por repetición. Porque nos los tienen que decir una y otra vez. Jesús iba al Padre. Pero, ¿cuál era el camino? Fue entonces cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Escucha esto. Jesús dice que sus discípulos lo sabían. Ellos entendían y sabían el camino, pero era como si lo hubieran olvidado. Y yo no los critico porque yo lo olvido todo el tiempo. Se me olvida el destino. Y pienso que soy de esta tierra. Se me olvida el camino. Y trato de resolverlo a mi manera, sin acudir por el vía de ese camino. Usaré otras palabras de un cantautor argentino, que tampoco sabía lo que decía, pero es verdad. En una de sus composiciones dice: no estás deprimido, estás distraído. Y eso se aplica maravillosamente a nosotros porque no es que estés triste, no es que estés angustiado, no es que estés apesadumbrado, no es que estés ansioso. Es que dejaste de ver lo que tenías que ver para ver lo que no tenías que ver. Estás distraído del camino. Cuando nos enfocamos en lo que otros tienen o en nosotros mismos lo que nos falta, dejamos de ver a Dios. En la cuarta parte está la respuesta de Dios y la reacción de Asaf y nuestra reacción. Versos 18 y 20. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Cuáles son las respuestas que encontramos en Dios? Que la vida aquí, ya sea que la consideremos buena o que la consideremos difícil, siempre será una ilusión. Por eso no podemos olvidar que esta vida solamente es el preludio de la eternidad. Quien basa su vida solo en lo visible está, como Asaf, en terreno resbaladizo. Tarde o temprano, aquellos que viven sin Dios descubrirán lo que significa ser consumidos por el terror. Según el verso 20, en lugar de reclamar lo que creemos merecer por pensar que somos buenas personas,
es otra cosa lo que merecemos. Castigo y olvido. Aparece así la confesión de Asaf. Porque él entiende que él ya no va a recibir ese castigo y ese olvido. Y lo entiende por lo que dice en los versos 21 y 22, en la siguiente sección. Se llenó de amargura mi alma. En mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Al comprender esto, todo lo que implicaba la eternidad, esta vida que es pasajera, Asaf nos enseña algo vital. Primero, reconocer la sutilidad de la amargura. Quizá antes ni la habría definido como tal, quizá simplemente habría pensado que se trataba de justicia. Que aquello que sentía no era envidia, sino el reclamo de una compensación justa. Y en cierta manera es aceptar que la explicación es tan obvia que no queda otra que decirse a sí mismo torpe, bestia. Si la respuesta es muy clara, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no lo entendí? Y yo amargado, envidiando, casi se deslizan mis pies por este sentimiento. Porque cuando vemos las cosas desde el punto de vista terrenal, desde la óptica de esta tierra, somos ignorantes, torpes, amargados, heridos, envidiosos. Sin la óptica de la eternidad, tarde o temprano, nos damos cuenta que no somos más que torpes. Y esta es una definición de torpeza cristiana. Buscar aquello que no deberíamos buscar. Obsesionarnos con lo que queremos y además con lo que otros tienen. Es una torpeza porque, como leímos hoy, todo aquello nos aleja de Dios. Son cosas que quizá Dios no quiere darnos. ¿Y no dijimos que Dios es bueno? Porque también si no me da algo, ¿puedo decir que es bueno? ¿O que no me ama? Como aquella persona que cuando sale el sol dice, ay, cómo me ama Dios. ¿Y cuando llueve? ¿Y cuando hay relámpagos? ¿Ya dejó de amarte? Por eso es la torpeza de la insatisfacción. Déjame decirlo así. Si tienes a Cristo, tienes todo. Pero vives como si te faltara todo. Como dijo alguien, dices el domingo Padre nuestro y el lunes vives como huérfano. Repito las palabras de Timoteo, donde leímos hoy. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y si alguien entendió que esto significa mediocridad, pasividad, no es eso. Significa que aunque luchemos y no lo tengamos, seguiremos estando contentos. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, es decir, lo básico, las necesidades esenciales, que además Jesús prometió, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Oh, dijo, el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren, producto del descontentamiento o el no estar satisfechos, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, como Asaf. No quería prosperidad, pero no la tenía. Solo que su sentimiento lo traspasó de dolores.
Caso diferente sería que busquemos a Dios sinceramente, no para ser recompensados, no para que nos vaya bien, sino porque entendemos que nuestra vida eterna es lo que a Él le interesa, es decir, no para que tengamos una vida espiritual rentable, y Dios nos dará las añadiduras. Lo que se añade, es decir, no todo lo que yo quiero, sino lo que me hace falta para vivir, Dios lo da. Viene de Dios. Quisiera ilustrar esta parte con una historia que algunos de ustedes conocen. Un día, un joven estaba a punto de graduarse, vamos a decir de la universidad, para ponerlo más importante. Y sabía que su padre, que era un hombre millonario, podría darle lo que él le pidiera, así que le pidió un coche de lujo. Se lo hizo saber: para mi graduación quiero este coche. Entonces el padre o el chico, viendo que llegaba la época de la graduación, esperaba a ver si había algún movimiento, alguna señal de que su padre le daría lo que él había pedido. Finalmente llegó el día de la graduación y su padre lo llamó a su despacho, y al llegar encuentra no un coche, sino una Biblia. Y le entrega la Biblia. Y el hijo, enfadado, dice: con todo el dinero que tienes, ¿y esto es lo que me das? Así que arrojó su Biblia, salió corriendo para nunca más volver y olvidarse de su padre, que era tan egoísta. Pasó el tiempo. Se hizo un hombre de negocios, prosperó. Se casó, tuvo una familia, pero llegaron noticias de que su padre estaba gravemente enfermo. Así que decidió ir a visitarlo y a ver si alcanzaba a saludarlo de nuevo. Pero llegó tarde. Al llegar, entró a ese despacho donde un día decidió irse para no volver. Y encontró la Biblia que su padre le había regalado. Empezó a hojearla. Y de pronto, al abrirla, unas llaves de auto cayeron. Su padre le quería dar el auto, pero no era lo importante. Lo importante ya lo tenía, ya lo pudiera tener. Y así somos nosotros. Yo sé que la ilustración puede ser limitada, pero así vivimos con Dios. Dios quisiera darnos, Dios puede darnos todo lo que queremos. Pero Él ya nos dio todo, que es Él. Y con esta historia en mente vamos a ver la última parte de Asaf, de cómo lo expone. Versos 23 al 28, donde explica su renovada convicción. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Casi que no habría mucho que añadir. Solo que la satisfacción total, entera, completa, está en Dios cuando descubrimos lo que realmente aquí importa. Lo que Asaf dice es que tiene 4 cosas: comunión. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Y lo hermoso es que no dice yo te busqué, como dicen algunas hermanitas, agárrese de la mano de Dios. Es que Dios es el que nos agarra. Me tomaste de la mano derecha. Aunque casi resbalo, mi papá Dios me tiene de la mano y dice: casi te caes, menso, torpe.
No te sueltes. Yo no te voy a soltar. Es esa comunión que no podemos perder simplemente porque mi padre no me dio el coche que yo quería. Es guía y gloria. Verso 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Ahora entiende que su destino final es lo verdaderamente importante. No tiene que ver con que al otro le vaya mal. Cada quien dará cuentas. Es lo que él dice. Y tú serás responsable por tu vida. Olvídate de los demás. Juan, por allá en el capítulo 20. Un día Pedro, como somos como Pedro. El Señor lo ha restituido, lo ha sanado después de haberlo negado y va por ahí y ve al discípulo amado, que entendemos que es Juan, y le dice, Señor, ¿y este qué? Porque como el Señor le había dicho, tú vas a morir así como, tú vas a morir. ¿Y este no va a morir? Y el Señor responde algo como, si yo quiero que Él quede hasta que yo vuelva, ¿qué te importa? No es el otro, tú deja que el otro, tú primero piensa, ¿el Señor te recibirá en gloria? Después de haberte guiado según su consejo, ¿qué te importa el otro? Debería importarte para que ese otro vaya contigo al mismo destino, pero no para decir, ¿por qué al otro le va mejor siendo tan malo? Otra cosa, la tercera cosa que él recibe, él ve que recibe, herencia eterna. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y esta debería ser nuestra expresión. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, porque la recompensa es Dios mismo. ¿Por qué estarías tú feliz con pequeñeces si tienes a Dios? ¿Por qué si deberíamos levantarnos cada día con ánimo, con gozo, con alegría? Es como si no tuviésemos a Dios. Has sido contagiado por el virus del inconformismo y la ingratitud. Y mientras la psicología diría que la envidia es un problema de autoestima, Asaf nos dice que es un problema de poca estima de Dios, no de sí mismo como persona. Y la cuarta cosa, el propósito para esta vida, verso 28, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Propósito de vida, sentido de vida. Y aunque no se trata de nosotros, qué bueno descubrir que en Dios tenemos propósito. La vida deja de ser, en ese caso, un terreno de comparación y envidia y se convierte en un espacio de gratitud, de fe, de entrega a lo que Dios nos da o nos seguirá dando. ¿Y tú? ¿Podrías decir hoy con total sinceridad que fuera de Él nada deseas en esta tierra? Si no es así, ¿por qué? ¿Qué te hace falta que Dios no pudiera llenar? Quizá podrías decir algo así como, aunque no me des nada de lo que quiero o pido, no me desanimaré, porque te tengo a ti. Porque siempre puedo ir a tu presencia, porque eres todo para mí. Si no puedes decir eso hoy, entonces necesitas entrar al santuario
buscar por medio de Cristo que Él te convenza de lo suficiente que Él es para ti. Ven a Jesús. Él es el camino al Padre. Él lo llena todo, en todos los aspectos de la vida. Porque cuando Dios es suficiente, nada, absolutamente nada tiene valor, nada es urgente, nada es tan importante. Cierre sus ojos conmigo y oremos juntos. ¿Qué deseas? Mientras oras, quiero invitarte a pensar, ¿qué deseas? ¿Qué es lo que tanto le pides a Dios? ¿Qué es aquella oración que haces en la mañana o en la noche? Eso que te daría felicidad. Y si Dios no lo diera, ¿deseas a Dios? Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias porque nos das familia, recursos, amigos, fuerza. Gracias porque nos das vitalidad, inteligencia, habilidades. Gracias. Tenemos todo eso, pero como dice tu palabra, el que gana el mundo, pero pierde su alma. Eso no queremos ser nosotros. ¿De qué sirve ganar este mundo y perder el alma? Porque si lo tenemos todo, pero no te tenemos a ti, no tenemos nada. Pero si te tenemos a ti y todo lo demás falla, como es lo normal, podemos decir con Asaf, tú eres nuestra herencia, tú eres nuestra porción. Aquí hay personas que no conocen ese camino. Yo te pido, Señor, que les muestres cuál es el camino al santuario de Dios, en donde ellos puedan descubrir, reconocer de qué se trata esa vida eterna y qué sería de ellos sin ella. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ser el camino, la verdad y la vida. Llegamos a ti arrepentidos, creyendo que tú eres el Salvador. Perdona nuestros pecados y danos la vida eterna y abundante que tú has prometido. Aquellos de nosotros que hemos vivido en queja, en amargura, en envidia, en ansiedad, enséñanos. Enséñanos a ir a ti y a encontrar a ti, en ti, la suficiencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.